Profesora, muy buenas tardes. Ya está grabando. Muy buenas tardes, Ariana y Fernando. Espero que se encuentren bien en el día de hoy. Hoy tenemos proyectado para hablar sobre la ética y sus componentes. Espero hayan leído un poco de este tema tan interesante y tan importante hoy en día, sobre todo para el ser humano. Nosotros como profesionales, no importa que tengamos unos conocimientos en alto nivel, pero si nos hace falta la ética, no somos profesionales íntegros. Así que de manera, hoy vamos a hablar de la ética y sus componentes. Les pediría con muchísimo gusto que cualquier duda que ustedes tengan, perfectamente me la pueden hacer saber. Por supuesto, profesora. El contenido temático de hoy es definición de la ética, componentes de la ética y diferencia entre la ética y moral, que muchas veces no sabemos su diferencia. En la parte de la introducción, ¿a qué podemos llegar nosotros? La ética juega un papel importante en nuestra vida. ¿Por qué? Por su contenido práctico, técnico y que está derivado de nuestras propias costumbres y de cómo nos comportemos nosotros, las perfecciona y ayuda a asegurar la realización como persona. O sea, que nosotros como seres humanos debemos perfeccionar ciertas acciones y en este momento estamos diciendo que alcanzamos una ética profesional, que alcanzamos a ser seres humanos íntegra. Pero vale la pena sobre qué matrices o sobre qué norma nosotros vamos a conseguir esta ética. ¿Qué pasa con la ética? La ética tiene un conjunto de normas, un conjunto de reglas que cada uno de nosotros las debemos seguir y en este transcurrir diario de nuestras vidas, el actuar ético es fundamental y esto está unido a la inteligencia y ser consecuente de cómo nuestras actuaciones pueden perjudicar a los demás. O sea, debemos tener en cuenta los intereses de personas, de otras personas, de terceros. En esta parte de la ética nos enseña a diferenciar qué es lo bueno, qué es importante conocer, qué es lo malo, pero siempre teniendo en cuenta nuestros principios y valores, los cuales nos fueron inculcados desde la infancia por nuestros padres. ¿Qué es la ética profesional? ¿De dónde proviene? La ética profesional proviene del griego éticos, que significa carácter, y es la que va a regular las actividades realizadas en el marco de una profesión. Como les decía al principio, de nada vale tener un conocimiento de alto nivel intelectual si no tenemos ética. La ética es importante en toda nuestra vida. Nos va a perfeccionar la serie de principios y de reglas que nosotros debemos tener en el actuar diario. Los componentes de la ética, ¿cuáles son? Los valores y los principios. ¿Qué pasa con esto? Ellos hacen parte de la definición de la ética y ellos nos ayudan a comportarnos y a vivir mejor, sin conflictos, sin violencia y a no tener un desnivel en la vida. O sea, que los principios y los valores nos mantienen en un equilibrio en nuestra vida, que es lo que nosotros necesitamos en este mundo actual. Podemos definir qué son los principios. Los principios son un conjunto de virtudes. Las podemos también definir como reglas o normas de conducta que van a orientar la acción de un ser humano. Son de carácter general, son universales. Por ejemplo, un principio fundamental en nuestra vida es amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, que hoy en día la vida no se está respetando, pero es uno de los principios fundamentales y es lo que forma parte del conjunto de virtudes. El ser humano
va adquiriendo a través del transcurso de su vida todos estos principios y cada persona decide si deben hacer parte de su vida o no. Pero yo como docente y ustedes como mis estudiantes, les recomiendo que estos principios deben formar parte de nuestro quehacer diario, de nuestra vida. Deben estar integrados a nuestra vida, nosotros como seres humanos. En estos principios nosotros podemos decir el respeto, la autonomía, la justicia, la beneficencia, la santidad de la vida. Cuando decimos la santidad de la vida, ¿qué quiere decir? Respetar la vida. Por ejemplo, nuestra carrera, nutrición y dietética, que tenemos que ver con el paciente sano y enfermo, o sea, tenemos que velar por la salud. Y si tenemos un paciente que tiene ciertas patologías y que está en una fase terminal, por favor, hay que tener en cuenta esta santidad de la vida, hacerle unas buenas recomendaciones nutricionales, hacerle un buen planteamiento nutricional, porque de este planteamiento nutricional depende que este paciente tenga una recuperación pronta. O si es posible que ya estando en una fase terminal, ya no hay nada que hacer, pero nosotros, como principios éticos, debemos respetar la vida hasta el último momento. Es uno de los principios claves que debemos tener el profesional de la salud y en este caso como nutricionista dietista. Aquí tenemos también otros principios que ya yo les daré material propio para que ustedes los lean concienzudamente, los analicen profundamente y estos principios están relacionados con la lealtad, con la integridad, nuevamente con el respeto, con la vocación de servicio. Debemos entregarnos a nuestra profesión. ¿Qué significa entregarnos a nuestra profesión? Es tener sensibilidad ante la necesidad de otras personas. Cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes, debemos ponernos, digamos, muy coloquialmente en los zapatos de ellos, ¿ya? ¿Qué siente nuestro paciente? ¿Cómo lo podemos ayudar? Debemos también tener en esta parte de los valores y principios de la confidencialidad. Aquello que nos confían nuestros pacientes, no lo vamos a divulgar. Entonces, esta es una información reservada de la cual nosotros la debemos mantener y solamente utilizar para el bien propio de nuestros pacientes. La responsabilidad, un valor fundamental. Debemos ser responsables ante todas las acciones y ante todos los principios en nuestra vida. Realmente yo les estoy haciendo como una esquematización de lo que es la ética y componente, porque cuando hablamos de ética hay muchísimo, muchísimo que decir, pero esto lo estamos sistematizando y a ustedes les va a quedar la labor de analizar mucho más profundamente. Valores éticos, como les decía al principio, reglas o normas de conducta que van a orientar la acción de un ser humano. Son de carácter general, son universales. Decíamos respetar la vida, no mentir. A veces mentimos, pero la mentira que a veces decimos, la mentira piadosa. No, señor, no hay mentiras piadosas. Nosotros no debemos mentir. La moral. Hay una diferencia entre la ética y la moral. La moral son costumbres, son normas, son tabúes, son convenios establecidos por la sociedad. La moral es el que está en el entorno social. La ética la tenemos nosotros, que viene de nuestros padres, nos las inculcan desde la infancia. En los valores morales también es importante considerarlo. Tenemos la dignidad, la solidaridad, la lealtad,
la justicia, la laboriosidad, la prudencia, la honestidad, la lealtad, la paz. La paz, que tanto nos hace falta la paz en este momento. La paz es importante para poder vivir en comunidad. Entonces, los valores morales se cimentan en una sociedad, son externos. La ética es interna. La ética es la parte de la conciencia, la parte interior. Como les decía, la que nos infunden nuestros padres desde nuestros primeros años. Los valores morales son cuando nosotros estamos en una sociedad y de pronto puedes sentir algo de, digamos, de diversificación en estos valores morales cuando nos seguimos lo que está haciendo otra persona creyendo que está actuando bien. Y resulta que esa persona no está accionando bien. Entonces, aquí tenemos enfatizando la diferencia entre ética y moral. Se presentan diferencias. La moral surge en el seno de una sociedad, como les decía, y ejerce una gran influencia en la conducta de cada persona. En cambio, la ética surge en el interior de una persona. Es una forma consciente, voluntaria y como resultado de su propia reflexión y elección. Entonces, como les decía, nuevamente, me perdonan la repetición, viene de nuestros padres, lo que nos inculcan a muy temprana edad. Hay una diferencia entre ética y moral. ¿Cuál es la conclusión? La ética es una disciplina filosófica. Estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, tocantes con el bien, la virtud, el deber y la felicidad. Para ser felices debemos tener ética. Los valores y principios nos ayudan a vivir mejor, a reflexionar sobre nuestros actos y a saber tomar buenas decisiones. Todo esto nos los da la parte de la ética y la moral conjuntamente. Aquí tienen ustedes una referencia bibliográfica, las cuales les queda como punto de partida, de reflexión, de análisis, si ustedes quieren ampliar más sobre este tema. Como les decía, este tema es amplísimo. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto se las puedo resolver. O si no, quedamos para la próxima clase. Ustedes amplían este conocimiento y hacemos, antes de iniciar el otro tema, una profundización, un saber previo de este tema. Muchas gracias, profesora. La verdad, no hay ninguna duda. Todo quedó muy claro y la relación entre la moral y la ética. Muchas gracias, profesora. Muy buenas noches. Bueno, Gracias. muy buenas noches y gracias a ustedes por haberme escuchado. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Tienes que mandarlo como link. Ay, que ya, ¿cómo quedó? Bien, súper bien. Pregúntale a Arti. ¿Y dónde está? ¿Qué tal quedó? Balacena en el medio de compra, aquí, en Chile. Oye, pero Chile está como rebeldizado, ¿no? Bueno, nena, entonces vamos a ver cómo subimos eso. Ay, se me taparon los oídos. Un huevazo esa vaina. Un huevazo. Espera que se descargue. Alba. Alba. Deja de ver los puntos de mi. Anda, no, dice traga. Mami, este está húmedo todavía. Uy, bien húmedo. Sí, pero ya está húmedo. Yo pensé que estaba sequito. Y entonces, Volverlo a colocar. y abajo. Que así te acompañe. Así, acompaña a mi mamá. Ay, Vamos. Ven. ¿Ves, Arti? Ven, mi amor. Bueno, ya otro que se
Vente, Alfie, vamos. Alfie, ven. Ven. Colócate la chaqueta, mami. Y los demás, nena, si yo tenía como 4 acá. Ah, no, acá está, déjame. Acá está. Vente, Alfa. Haciendo frío. Bueno, nena, fíjate, yo no hubiera podido hacer eso. Bueno, con Lidia de pronto, pero no lo que tú me hiciste. Con Lidia se podía hacer la clase, pero no más. Sí, eso se descarga, uno lo sube a YouTube y solamente mandas el enlace y fue. O sea, ya estarías lista con la tarea. Ya, esa. Solo me falta el sílabo. Mañana temprano lo hago, hoy no lo voy a hacer. Pero el sílabo y tú no lo tienes. Es que cambiaron los formatos. Mami, pero ¿qué te vas a agobiar la vida porque cambiaron los formatos? Manda el que tienes, mami. Se práctica. No, porque es que siguen los formatos. Vamos a ver, nena, vamos a ver. Práctica, muñeca, no puede ser, de verdad. Los mensajes para mandárselos, pero ya yo temprano me levanto y ya lo mismo. No, ya. Ahora le mando unas notas a los estudiantes, porque hay que subir las notas hoy. Déjame, mientras se descarga, yo le voy subiendo las notas. ¿Sí? Ya te voy a servir un poquito de pastita o galletita de soda después. Bueno. Ya puedo cerrar aquí, nena. Y ahora para subir, ¿me ayudas a subir? Ay, Dios mío.